En este vídeo vamos a analizar la recepción de tratados internacionales con relevancia penal en el ordenamiento jurídico interno. Como ya sabes, los tratados internacionales, cuando entran en vigor, obligan a las partes. Pero ¿cómo podemos conseguir que esas normas internacionales formen parte del derecho interno? En relación con el ámbito penal, que es el que aquí nos interesa, ¿cómo se consigue que esas normas internacionales con contenido penal pasen a formar parte del derecho penal interno? Es decir, que nos obliguen a los ciudadanos y que puedan ser aplicados, en este caso, por los tribunales o jueces penales españoles. El proceso de recepción es el procedimiento por medio del cual esas normas internacionales pasan a formar parte de los derechos internos. En derecho internacional no hay ninguna norma ni procedimiento común sobre cómo debe llevarse a cabo esta recepción. Si consultamos distintas fuentes, distintos autores de la doctrina, nos damos cuenta de que tampoco hay una terminología común ni una clasificación común, aunque en cuestiones de fondo casi todos se ponen de acuerdo. Nosotros vamos a seguir la clasificación que hace Casanovas, según el cual existen dos tipos principales de procesos de recepción en el derecho comparado. El primero sería el que denomina recepción automática o adopción, y luego estaría el proceso de transformación. El primer sistema, denominada recepción automática o adopción, supone que las normas internacionales pasan automáticamente a formar parte del derecho interno. Esto normalmente se instrumentaliza por medio de la publicación oficial de esas normas internacionales, como en el caso de España, que luego veremos con más detenimiento. El segundo procedimiento sería el de la transformación. En este caso, para que esas normas internacionales formen parte del derecho interno, los Estados tienen que llevar a cabo algún tipo de medida legislativa concreta, bien crear una norma interna que reproduce esa norma internacional o bien crear alguna norma interna que la reproduce, desarrolla o modifica. En nuestro ordenamiento jurídico, como he adelantado antes, el sistema que rige es el de la recepción automática o adopción. Esto está recogido en distintas normas, principalmente en la Constitución española, en el Código Civil y en la Ley 25/2014 de Tratados y Acuerdos Internacionales. Estas normas establecen que va a ser necesaria la publicación oficial de esas normas internacionales para que formen parte de nuestro derecho interno. En concreto, el Código Civil y la Ley 25/2014 exigen que la publicación sea en el Boletín Oficial del Estado. De esta manera, esa norma internacional que ya ha estado en vigor será publicada en el Boletín Oficial del Estado y pasará automáticamente a formar parte del derecho interno, como cualquier otra norma que hubiera sido aprobada por nuestro poder legislativo. En ocasiones ocurre lo siguiente: el tratado internacional entra en vigor, pero transcurre un lapso de tiempo más o menos largo hasta el momento de la publicación. Aquí el problema es el siguiente: como el tratado está en vigor, los Estados partes están obligados a su cumplimiento, pero como todavía no ha sido publicado, no es parte del derecho interno. Aquí se plantea si es posible exigir a las administraciones públicas, ante los tribunales, el cumplimiento de dicho tratado internacional. Aunque tampoco aquí las posturas son unánimes, según la doctrina mayoritaria, esas normas internacionales en vigor y todavía no publicadas, la falta de publicación no puede ser alegada por los Estados partes para no cumplirlo, y los ciudadanos vamos a poder exigir los derechos que nos reconocen esas normas internacionales. Lo que no va a ser posible es exigir a los ciudadanos su cumplimiento de manera que afecten negativamente a sus derechos fundamentales, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional en algunas de sus sentencias. Por lo tanto, hará falta esa publicación, que lo que hace es dar seguridad jurídica para que pueda ser exigible esos derechos o esas obligaciones de los tratados internacionales a los ciudadanos. Por lo tanto, ya tenemos el tratado internacional entrado en vigor, se ha producido la recepción, en nuestro caso se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, de manera que ya es parte de nuestro derecho interno, en concreto del derecho penal interno. Ahora llegaría el momento de la aplicación. Aquí también tenemos que tener en cuenta la siguiente clasificación. Hay algunas normas internacionales que se denominan self-executing y otras que se denominan non-self-executing. Las normas self-executing son normas que, una vez publicadas, pueden ser automáticamente y directamente aplicables. Son normas muy concretas, directas, de manera que una vez publicadas forman parte del derecho interno y los tribunales ya van a poder de alguna forma aplicarlas, por ejemplo, en sus sentencias. Crean derechos, crean obligaciones para los ciudadanos de manera automática.
Por otro lado están las normas non-self-executing. Este caso es distinto, puesto que para que estas normas puedan ser aplicadas por los tribunales y creen obligaciones y derechos para los ciudadanos, va a ser necesario un desarrollo legislativo posterior. Va a ser necesario que se elabore alguna ley, algún reglamento para que lo desarrolle y así ya sí puedan ser tanto exigible su cumplimiento. En el ámbito penal, que es el que nos interesa aquí, la mayoría de las normas internacionales de contenido penal son normas non-self-executing, de manera que va a ser necesario que luego a nivel interno se desarrolle, se cree algún tipo de ley, de reglamento que la desarrolle. Y en concreto, como en el derecho penal hablamos de normas que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos, normalmente va a ser necesario una ley orgánica para el desarrollo de esa norma internacional. Para poder, por lo tanto, resumir lo que hemos visto hasta ahora, tenemos un tratado internacional que tiene normas con algún contenido penal que ya ha entrado en vigor. Posteriormente va a ser integrado en nuestro derecho penal interno por medio de esa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y luego, en la mayoría de los casos, hará falta una ley, normalmente orgánica, que desarrolle esa normativa internacional y que de alguna forma cree ese derecho interno penal que ya sí va a poder ser exigido tanto a los ciudadanos como aplicado por los tribunales competentes. Para poder ver un ejemplo de todo este proceso, vamos a poner un caso breve sobre la trata de seres humanos. Este caso está sacado, extraído de una sentencia del Tribunal Supremo, la 132/2018, aunque con algunos datos modificados y más simplificada. En este caso tenemos a una pareja, Miguel y Patricia, que son ciudadanos rumanos, tienen la nacionalidad rumana, pero llevan viviendo durante muchos años en España de forma completamente legal. Patricia se dedica a la prostitución y Miguel no tiene ningún tipo de trabajo remunerado conocido. Esta pareja viaja a Rumanía, a su país de origen, y ahí entra en contacto con una chica, Fermina, mayor de edad, que tiene muchos problemas con sus familias. Gana su confianza durante su estancia en Rumanía y le dicen que si quieren le pueden traer a España, le van a alojar en su domicilio, le pueden pagar el viaje y aquí le van a conseguir una vida mejor con un trabajo de camarera, de asistenta social, que ellos saben que van a poder conseguir. Esta chica, ante los problemas que tiene en Rumanía y la confianza que le dan Patricia y Miguel, decide venir a España. Viene con ellos en el avión, le acogen en su domicilio y nada más llegar le quitan la documentación y le dicen que se va a dedicar a la prostitución. Le dicen cómo va a tener que hacerlo, le obligan a que les entregue el dinero además que obtiene por esa actividad de la prostitución, de vez en cuando la golpean, le amenazan y la retienen durante varios meses de esta manera en su domicilio hasta que consigue escapar. En otro viaje a Rumanía, Miguel y Patricia entran en contacto con Sisto, un tío de Miguel que se dedica al ámbito rural, vive en el ámbito rural en muy malas condiciones en Rumanía. Lo mismo que ha ocurrido con Fermina, le prometen una vida mejor, le van a poder encontrar un trabajo y le van a alojar en su domicilio. Además, le pagan el viaje de avión hasta España. Sisto, convencido y confiado, puesto que se trata de un familiar con el que se lleva muy bien, viene con ellos a España y aquí ocurre lo mismo que con Fermina. Le retienen la documentación y a Sisto lo que le van a obligar es a practicar la mendicidad. Le amenazan, de vez en cuando también hay malos tratos y lesiones porque Sisto evidentemente se niega a llevar a cabo esta actividad. Esto dura también bastantes meses hasta que Sisto consigue escapar. Lo que nos estamos planteando aquí es condenar a Miguel y a Patricia no por los delitos de lesiones, detenciones ilegales, amenaza, sino por el delito de trata de seres humanos. Es decir, mediante engaño han traído, tanto o han convencido a Sisto y a Fermina para que vengan a España, le han sacado de un ámbito de alguna forma conocido, en el que tienen redes sociales, en el que están cómodos y están seguros, a un sitio en el que están en una situación completa de vulnerabilidad y en el que además les obligan a practicar la prostitución y la mendicidad. Vamos a plantear tres supuestos distintos. El primero, que los hechos se cometan en fechas del 30 de agosto del 2009. El segundo, que los hechos sean cometidos en fechas en torno al 10 de febrero del 2010. Y el tercero, que los hechos sean cometidos posteriormente al 1 de enero del 2011. La normativa que tenemos que tener en cuenta para resolver este caso serían las normas que aparecen en la pantalla. En primer lugar, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, convenio denominado normalmente de Varsovia. Nos van a interesar los artículos 4 y 18. Del Código Penal nos van a interesar también, sobre todo, dos artículos, el 318 bis y el 177 bis. Vamos a ver brevemente el contenido de estos artículos en orden de alguna forma cronológico a su entrada en vigor y aprobación para que se entienda mucho mejor lo que ocurre aquí.
El año 2000 entró en vigor el artículo 318 bis del Código Penal. Es un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Ha sufrido varias modificaciones en su redacción y nos interesa la redacción que le da la Ley Orgánica 13/2007, porque es la que está en vigor en el momento de que ocurren los hechos que estamos analizando. En este artículo, como se ve, lo que se condena es el favorecer, promover o facilitar el tráfico ilícito o la inmigración clandestina de personas. Este artículo no podría ser aplicado a nuestro caso porque en los dos supuestos, tanto Sisto como Fermina han venido a nuestro país sin ningún tipo de actividad ilícita. Han venido de forma reglamentaria, cumpliendo con cualquier tipo de normativa y por lo tanto no se les podría condenar ni a Miguel ni a Patricia por este delito. El convenio que hemos comentado antes, el convenio de Varsovia, entró en vigor para España el 1 de agosto del 2008. En este convenio nos interesa sobre todo el contenido del artículo 4 y del artículo 18. En principio, el artículo 4, como veis ahí, nos da una definición de trata de seres humanos que va a ser el concepto que se va a manejar a efectos de este convenio. Aquí no se hace referencia en ningún momento a ningún supuesto de tráfico ilícito no inmigración clandestina. Lo que se dice es que se entiende por trata de seres humanos, como aparece en este artículo, el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento, recepción de cualquier persona, siempre que exista amenaza, engaño, que es lo que nos interesa aquí, otro tipo de coerción, abuso de autoridad, para que esa persona sufra algún supuesto de explotación. También se define lo que se considera explotación a efectos del convenio y está incluido tanto los supuestos de prostitución como de trabajos forzados, esclavitud o similar. Este convenio, como he comentado antes, entró en vigor para España el 1 de agosto del 2009, pero no fue hasta el 10 de septiembre del 2009 que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, la recepción, la publicación y la introducción en el derecho interno en España ocurrió esta fecha del 10 de septiembre del 2009. El mismo convenio, en su artículo 18, dice que cada parte adoptará las medidas legales y otras medidas que sean necesarias para tipificar como infracción penal, es decir, como delito, todas las conductas del artículo 4. Por lo tanto, nos damos cuenta de que estamos ante una norma non self-executing, es decir, va a hacer falta que el ordenamiento interno, en este caso nuestro ordenamiento jurídico, apruebe algún tipo de norma. En este caso, como hemos comentado antes, tendrá que ser una ley orgánica para tipificar como delito esas conductas del artículo 4. No es hasta el 23 del 12 del 2010 que entra en vigor la modificación del Código Penal por medio de una ley orgánica en la que se crea el artículo 177 bis, en el que se castiga por primera vez el delito de trata de seres humanos. Aunque fue publicado 6 meses antes, no entra en vigor, tal y como dice la misma ley orgánica, hasta el 23 del 12 del 2010. Este artículo 177 bis del Código Penal recoge como delito de trata de seres humanos lo que decía el artículo 4 que hemos visto antes del convenio. Va a castigar como delito esa utilización, en este caso nos interesa, del engaño para captar, transportar, trasladar, acoger a una persona cuando la finalidad sea, lo que nos interesa a nosotros, la mendicidad en el apartado A o bien la explotación sexual en el apartado B. Por lo tanto, la secuencia temporal sería la siguiente. La entrada en vigor, tenemos el artículo 318 bis del Código Penal, desde el 2000 en vigor, pero que vemos que no podría ser aplicado al supuesto que nos ocupa. Entra en vigor el Convenio de Varsovia el 1 de agosto del 2009, es publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de septiembre del 2009 y luego entra en vigor esa ley orgánica que crea en el Código Penal el artículo 177 bis, el 23 del 12 del 2010, en el que por primera vez se castiga el delito de trata de seres humanos. Tenemos que tener en cuenta el principio básico en derecho penal que todos conocéis, que es el principio de irretroactividad de la ley penal. Por lo tanto, va a ser imposible aplicar ese artículo 177 bis del Código Penal a supuestos ocurridos antes de su entrada en vigor, es decir, antes del 23 de diciembre del 2010. Por lo tanto, yendo al caso que hemos planteado desde un principio, si Miguel y Patricia llevan a cabo los hechos delictivos
en torno o antes del 30 de agosto del 2009, no podríamos condenarles, puesto que aunque ha entrado en vigor el Convenio de Varsovia, ni siquiera ha sido todavía publicado. En caso de que los hechos sean cometidos el 10 de febrero del 2010, sí que ha sido publicado el Convenio de Varsovia, pero todavía, al tratarse de una norma non-self-executing, como no ha sido introducida en el Código Penal por medio de esa norma específica, de esa ley orgánica que modifica el Código Penal, no se podría aplicar y no podríamos condenar a Miguel ni a Patricia como por un delito de trata de seres humanos. En cambio, si los hechos tienen lugar a partir del 1 de enero del 2011, tenemos en vigor el artículo 177 bis del Código Penal y ahora sí que podríamos ya condenarles por un delito de trata de seres humanos, además de los delitos de detenciones ilegales, lesiones, amenazas, etc.